Vamos a mirar Hechos capítulo 10, el versículo 1. Vamos a mirar Hechos capítulo 10, el versículo 1. Vamos a mirar. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas y al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo oraba la hora novena, cómo oraba en la hora novena, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? ¿Y qué dijo? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Vamos a mirar, vamos a mirar el versículo 5, Hechos capítulo 10, el versículo 5, vamos a mirar. Venía pues ahora hombres, envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene como sobrenombre o por sobrenombre Pedro. Entonces, mirando esta palabra de acá, quiero hablar de este hombre ¿qué? Llamado Cornelio. Eh, Porque a este hombre se le escuchó o habló, está la palabra famosa, ¿no? Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cuál es la característica de cómo fue que la familia de pudieron recibir? Claro, dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Pero más adelante dice que fueron y le compartieron la palabra, que ellos escucharon. Pero vamos a mirar esto más exactamente. Eso está en Hechos capítulo 16, el versículo 31. Vamos a mirar Hechos capítulo 16, versículo 31. ¿Qué dice este versículo de acá? Ellos dijeron, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, ¿cierto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo siguiente que dice, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, mirando esta palabra, está esto, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, aquí en esta parte de Hebreos no, sino Hechos, capítulo 10, versículo 1, hasta el versículo 5. Estaban hablando sobre Pedro, ¿no? Sobre nombre Pedro. ¿Por qué? Porque él lo envió a anunciar que él pueda escuchar el Evangelio, ¿no? Vamos a mirar el versículo 5 más exactamente. El versículo 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene como sobrenombre Pedro. ¿Cierto? Aquí dice envía pues, ¿no? Lo envió a Simón Pedro, ¿no? Entonces, mirando esta palabra de acá, ¿por qué quiero decir esto? ¿Cómo una persona puede ser escuchado por Dios? ¿Cómo Dios puede escuchar a una persona así aunque no haya recibido el perdón de sus pecados? ¿Cómo puede ser esto posible, no? Hay personas como por ejemplo el publicano y el fariseo. El fariseo decía, gracias doy a Dios porque yo no soy como los demás hombres. Yo no soy
los que hacen estas cosas, que hacen esto, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo oro, o yo oro, así. Él demostraba mucho sus obras, ¿no? De lo que él hacía. Pero el publicano, surge una pregunta, ¿no? Si en Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, según este versículo, dice que la fe viene por el oír. Entonces, ¿cómo Dios pudo haber escuchado a este hombre publicano si esta persona nadie le compartió, nadie le predicó? ¿Cierto? ¿Cómo puede ser esto posible, no? Si la fe viene por el oír, ¿cierto? Entonces, la predicación del día de hoy quiero compartir cómo una persona, en este caso Cornelio, cómo Cornelio escuchó, cómo pudo recibir, o sea, Dios cómo lo pudo escuchar, ¿cierto? Dios cómo lo pudo escuchar si él todavía es pecador, si él todavía no ha recibido la salvación. O sea, lo que nosotros estamos leyendo y leyendo otros capítulos más adelante de Hechos capítulo 10, donde todavía habla de Cornelio. Entonces hay capítulos donde él todavía no ha recibido la salvación por el momento, ¿cierto? Pero ya mirando otro capítulo, otra parte, ya mirando otra parte de la Biblia, ya podemos ver que Cornelio recibió la salvación. Entonces, mirando aquí Hechos capítulo 10, el versículo 4. Hechos capítulo 10, el versículo 4. Vamos a proyectarlo en el... Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, mirando esta palabra de acá, ¿cómo es que fue esto posible? Vamos a mirar Isaías capítulo 66, versículo 2. Conforme esta palabra, Isaías capítulo 66, versículo 2, vamos a ver cómo una persona pudo recibir la salvación, cómo este hombre que vimos en Hechos capítulo 10, cómo fue que lo hizo, cómo fue que pasó, porque no es obra humana, eso no es obra humana, él que hizo, como si eso implicara algo que haya hecho, pero no. Sobre este hombre llamado Cornelio. Vamos a ver esta palabra el día de hoy. Isaías capítulo 66, versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces podemos ver claramente que Cornelio, eso lo podemos ver más adelante, Cornelio pudo humillar su corazón. Cornelio pudo escuchar a Dios, pudo, Dios le permitió la misericordia, aunque en ese momento todavía no recibió la salvación. Mirando Hechos capítulo 10, los primeros 5 versículos o viendo ese capítulo, en ese momento de lo que estábamos leyendo cuando empezamos el live, el en vivo, él todavía en ese momento no había recibido la salvación. Mirando otros versículos, tampoco recibió la salvación. Pero en otro momento vamos a ver en qué momento fue, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios dice que, que el que humilla su corazón será enaltecido, y el que se enaltece, perdón, el que se enaltece será humillado. Entonces, este hombre Cornelio
Él, él reconoció su condición, él pudo bajar su corazón. Aunque no era salvo, pero él podía demostrar algo a las personas que lo ven. Entonces, volviendo a Hechos capítulo 10, versículo 4, Hechos capítulo 10, versículo 4 dice, en la segunda parte, que dice, y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de delante de Dios. Entonces, quiero compartir esta palabra el día de hoy, porque muchas veces nosotros como cristianos, estando en nuestra familia, estando con nuestros seres queridos, queremos que ellos reciban la salvación, ¿no? Que queremos que ellos eh, puedan juntarse con la iglesia, puedan unirse a la iglesia, donde se esté predicando el verdadero evangelio, ¿no? El perdón de los pecados, el amor de Dios, el secreto del perdón de los pecados, que es el evangelio. ¿Cuál es el secreto del evangelio? ¿Cuál es? El secreto del evangelio es el perdón de los pecados. De esa misma manera. Entonces, muchas veces nosotros queremos que la familia se junte a la iglesia, que puedan estar unidos con la iglesia, ¿no? Que puedan asistir. Pero nosotros como predicadores que compartimos el evangelio mediante una forma u otra, mediante la red social en la que estamos compartiendo o mediante frente a frente con la persona. Ah, es que yo me encontré con esta persona y le voy a compartir. Esta persona es mi amigo, es mi amiga. Esta persona me conoce, entonces le voy a compartir. Es predicador, es predicador. Pero muchas veces nosotros cometemos un error siendo predicadores, de una manera o de otra. Entonces, vamos a mirar cómo fue que Cornelio, sin haber recibido la salvación, Cornelio pudo traer a la iglesia, pudo traer a su familia, a sus seres queridos a la iglesia, sin haber compartido ni una sola palabra, sin haber dicho un montón de palabras, mejor dicho, un discurso, ¿no? Pues vamos a mirar. Vamos a mirar Hechos capítulo 2, el versículo 44. Hechos capítulo 2, versículo 44. No vayan a perder Hechos capítulo 10. O bueno, vamos a mirar. Hechos capítulo 2, versículo 44. Vamos a ver qué dice. Ahora sí, Hechos capítulo 2, versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraron unánimes cada día en el templo, pasando pan con todas las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora el versículo 47 es muy importante. Ahí estoy con la palabra del día de hoy. Versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, viendo esta palabra, yo como predicador, yo como predico la palabra de Dios, también cometo errores. Porque muchas veces uno quiere compartir conocimiento, versículos, palabra, pero muchas veces no experimentamos la obra de Dios, no tenemos en común, hablando con los ministros, con los hermanos, no hay forma de cómo servir a la iglesia porque estamos apartados, ¿cierto? Solamente vamos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para recibir conocimiento y de ahí ya, ¿qué? De ahí ya
chao, cada uno para su casa. Pero cuán importante es servir a la iglesia, ir a la iglesia, así aunque no haya nada, pero decir, ay, ¿les puedo colaborar en algo? ¿Será que yo puedo hacer algo? Y mediante la comunión con los hermanos, aparentemente se está hablando de un tema, se está hablando de una cosa diferente, algo por fuera de la Biblia o algo que tenga con respecto a la Biblia, pero muchas veces nosotros como que queremos eh, compartir mucho conocimiento, pero no tenemos comunión con la iglesia. Cuán importante es reunirse con la iglesia, ¿no? Es importante, ¿no? Hay 4 pasos que son certeza de la salvación. Primer punto, certeza de la salvación, congregarse, aprender a servir, que sería el tercer punto, y predicar, predicar. Nosotros como predicadores, algunas personas que apenas están recibiendo esta palabra, hay personas, no, hay unos hermanos, incluyéndome a mí, ¿no? No hay que excluir, sino también a mí, que uno pregunta, bueno, ¿yo qué comparto el día de hoy? ¿Qué puedo decir el día de hoy? No sé qué compartir. Entonces ya ese compartir se vuelve como forzado, ¿cierto? Si una persona conoce un tema de algo, o no tiene un concepto, tiene una información, ¿cómo lo va a manejar? Fluidamente. No se le va a complicar. Va a poder hablar fluidamente, sin ningún problema, tranquilamente. Pero la persona que no sabe dice, déjeme miro y ya miro, voy a buscar acá. Mejor busco aquí en el computador porque no sé. No, pero espere, ya es que no sé, no me acuerdo cómo era. O sea, esa persona no sabe el tema. Primero tiene que formarse, primero tiene que escuchar, ¿cierto? Pues de esta misma manera, hay personas que viven por fuera de la iglesia, de la capital, mejor dicho, donde está la iglesia, y por estar así, pues no hay forma de cómo se congreguen, no hay forma de cómo hacer esos 4 pasos, ¿cierto? Primero, certeza de la salvación. ¿Tú ya recibiste la salvación? ¿Sí? ¿Ya compartiste tu testimonio de salvación? Ahora, ya compartiendo tu testimonio de salvación, el segundo punto es aprender a congregarse. Así aunque no haya compartir de la palabra, no estén predicando, no estén haciendo algo, pero es importante ir a la iglesia y colaborar, ayudar en lo que uno pueda, en lo que le asignen, ¿no? En lo que le digan, mire, haga tal cosa, vaya, hágalo. Si le mandan a trapear o a barrer o lo mandan a cargar algo pesado a cierta parte donde lo tiene que llevar dentro de la iglesia, pues ayude, colabore. Mejor dicho, en lo que haya que hacer, colabore, ayude, ¿cierto? Puede generar comunión con los hermanos, con los ministros, con los seminaristas, con los siervos. Puede generar esa comunión con los hermanos. Entonces, viendo el versículo Hechos capítulo 2, versículo 44. Hechos capítulo 2, versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces nosotros con esta palabra, nosotros como predicadores, nosotros, nosotros como predicadores necesitamos compartir el evangelio, pero no con la necesidad de formar una polémica o formar algo que la gente vea, que tenga muchas visitas, que tenga mucha repercusión, que la gente diga, uy, este video de tal persona está compartiendo el evangelio y se le volvió muy famoso. Pero no, vamos a mirar. O sea, sí, se puede compartir videos en YouTube, en TikTok, en la red social que sea, con la intención de que las personas reciban, pero que no, nosotros no nos hagamos famosos, sino que quien sea famoso, la palabra, quien reciba el reconocimiento, quien reciba esa conmemoración, ese reconocimiento que la gente
preste atención a qué, a la palabra, ¿no? El Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, para que Jesucristo crezca, ¿cierto? Ya hemos visto que Cornelio se pudo humillar a sí mismo y que, ¿qué dice? ¿Cuál fue el resultado de que él humilló su corazón? De que sus oraciones han sido escuchadas a Dios, que sus limosnas han sido subidas de lo alto, ¿no? El versículo 4 dice, él mirándome, Hechos capítulo 10, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 4 dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este fue el resultado, Hechos capítulo 10, versículo 4, ¿no? Ese fue el resultado de que él pudo humillar su corazón, pudo bajar su corazón. Entonces, vamos a mirar otra palabra, pero primero que todo, nosotros como somos predicadores y compartimos el Evangelio, no podemos como generar polémica, sino simplemente hacer que la gente ponga su mirada en la palabra, ¿no? Hay un video que según me contó un evangelista que vio en TikTok de las ovejas, las 99 ovejas. Y ese video se le volvió muy popular. ¿Pero por qué? Porque hubo polémica en los comentarios. La gente decía, cómo se atreve, qué habla. Atacaba, mejor dicho, atacaba. O sea, lo que el hermano quería transmitir es cómo una persona, no porque se diga ser cristiano, significa que es oveja de Cristo, que es siervo de Cristo. Muchas personas hoy en día dicen que son hijos de Dios, que son del 1% de las ovejas que se perdieron. Dicen, no, yo no soy de las 99, yo soy del 1%. Pero una persona porque diga que es oveja de Cristo, la oveja que se perdió y que Jesús, que Dios la rescató, no por decir eso significa que lo sea. No porque una persona diga que es hijo de Dios, lo sea. Entonces, claro, el corazón de esta persona, de este hermano, con este video era que él compartiera el evangelio, ¿no? Como les pudiera explicar lo que dice esa parábola, ¿no? Pero lo que se hizo por popular es por la polémica, no por lo que se está compartiendo, sino por la polémica, por el debate, mejor dicho, por la polémica, se volvió popular gracias a eso. Por la palabra, no. Por lo que se está compartiendo, no. Sino por que ciertas personas no están de acuerdo, ¿no? Entonces, como las personas no están de acuerdo con la persona y no les genera como cierta información verídica, si una persona ve televisión, desconfía, porque hay muchas cosas que aparecen en televisión, en internet, pero muchas veces información falsa. Entonces las personas empiezan a desconfiar. Entonces, claro, las personas necesitan una fuente verídica, algo que sea verdadero, que eso que se están compartiendo en las noticias sea verdadero. Entonces, muchas veces cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando nosotros o los hermanos también comparten, las personas generan un conflicto, un punto de vista negativo con aquella persona que les está hablando, ¿cierto? Ah, ¿usted quién sabe? ¿Usted quién es? Dígame quién le compartió eso, quién le enseñó. Entonces la persona dice, me enseñó tal persona. Y esa persona va con la otra persona y le dice, ¿usted por qué le enseña así? ¿A usted quién le enseñó? Y esa persona le dice a la otra persona, esa persona me enseñó y así, sucesivamente, ¿no? Entonces es importante generar que en nuestra vida podamos demostrar la obra de Dios, podamos demostrar que tenemos comunión con la iglesia, tenemos comunión con los hermanos, ¿no? De la iglesia.
que podamos demostrar la obra de Dios, que hemos recibido el corazón de la iglesia, hemos recibido el corazón de la iglesia, el corazón de los siervos, el corazón de los ministros, y compartir eso, ¿no? Ya cuando uno recibe, ya cuando uno tiene la certeza de la salvación, ya cuando uno tiene la forma de congregarse y ya cuando uno aprende a servir, ya la persona pasa al siguiente paso que es predicar. Ya la persona puede compartir, predicar la palabra de Dios con más fluidez, con más tranquilidad, sin necesidad de, ay, yo qué voy a compartir el día de hoy, voy a leer, ¿qué comparto el día de hoy? Ah, mire este versículo, no, pero este no, mejor miramos acá. No, es algo fluido, ¿cierto? Entonces a mí me pasa lo mismo, ¿no? Apenas yo recibí la salvación, pero me falta aprender a congregarme, me falta aprender a servir. Ya con estos 3 pasos, ya puedo pasar al siguiente que es predicar, ¿cierto? Por eso hay ocasiones en donde yo no puedo compartir o no hago live porque simplemente no sé qué decir. Pero estamos en esas. Estamos en esas. Vamos a mirar una última palabra, vamos a mirar un último versículo. Bueno, mirando el versículo que estábamos hechos en Hechos capítulo 2, vamos a mirar una penúltima palabra. Hechos capítulo 2, versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todos el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces a esas personas que aparentemente en la iglesia hacen otras cosas, hacen esto, sirven a la iglesia, qué bonito es tener comunión con ellos, ¿cierto? Hablar con ellos, ayudarles, eh, interesarse por lo que la iglesia está haciendo para que las personas puedan conocer más de esto. Entonces, es eso. Dios reúne a esas personas que reciben la salvación a este grupo, ¿cierto? Y añadió, vamos a ver dónde está la segunda parte, dice, donde está el punto seguido, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, cuando una persona recibe la salvación, Dios lo junta con la iglesia, ¿cierto? Dios lo reúne con la iglesia. Dios lo pone en ese grupo, ¿cierto? Vamos a mirar una palabra que creo que me acordé. Vamos a mirar. Entonces nosotros miramos la palabra que sería en Hechos capítulo 10, versículo 5, ¿no? Entonces mirando esta palabra dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo envió a él? ¿Por qué a esta persona que se llama Pedro? Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, porque Pedro ya es una persona que ya recibió la salvación. Él es el apóstol, ¿no? Esta persona que podemos ver en este versículo, que tiene como sobrenombre Pedro, él recibió la salvación. Entonces, quiere decir que los envió para que ellos hablen con él, con Pedro, para que les comparta, para que les predique el evangelio, para que hable con ellos. Vamos a mirar porque él tenía o él llevó a sus padres, él llevó a sus padres, a sus amigos, a sus parientes íntimos, a la iglesia, ¿no? A hablar con Pedro. Pero bueno, vamos a mirar. Hechos capítulo 10, versículo 24, vamos a mirar. Hechos capítulo 10, versículo 24, dice, al otro día entraron en Cesarea
y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos, él, Pedro, fue, o bueno, esta persona que llama Cornelio, dice que invitó a sus amigos, a sus parientes invitos, sus parientes, sus seres queridos a la iglesia. Vamos a mirar ahora el versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a saludarle y postrándose a sus pies, adoró. Entonces aquí le salió a recibir Pedro para que les compartiera, para que les predicara Pedro, el que tiene como sobrenombre Pedro, pero se llama Simón. Entonces quiero ver una palabra porque ahora sí para terminar, ahora sí para terminar, por razones de que se me acabó el tiempo, Cornelio no tuvo la necesidad de que sus familiares, sus amigos íntimos, o bueno, lo que dice en este versículo, que dice, o al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Ahora, dice que Cornelio los está esperando. Ellos están llegando a donde está Cornelio y Cornelio pues estaba ahí con sus familiares y después se encontraron con Pedro. Entonces, ¿Cornelio tuvo alguna necesidad de compartirle la palabra de Dios, sabiendo que en ese momento todavía no era salvo? ¿Cómo les podía compartir? ¿Ellos qué podían ver en él? Vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 22. Vamos a mirar Hechos capítulo 10, versículo 22. Dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, el que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel y a hacerse venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, mirando esta palabra, hay tres características de Cornelio que pudieron ver las personas, sus familiares, sus invitados, que pudieron ver ellos, que él pudo transmitir sin necesidad de ser salvo, sin necesidad de ser justo, ¿no? Aunque bueno, aquí dice, ¿no? Dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión varón justo. Pero claro, no se refiere varón justo en que recibió la salvación. Se refiere varón justo en ese momento. Varón justo se refiere a que tenía una vida muy íntegra, muy correcta, porque se esforzaba, porque hacía muchas cosas, ¿no? De esa manera decía, de esa manera decía Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Entonces aquí aparecen tres características: varón justo, temeroso de Dios y que da buen testimonio. Entonces nosotros, para que podamos recibir la salvación, muchas veces nosotros no estamos dando lo que dice este versículo y tiene buen testimonio, ¿cierto? Con la familia, ¿no? Muchas veces nosotros como que no demostramos ese cambio con las familias. Ah, que venga, yo le ayudo, mamá, papá, venga, yo le ayudo. Que puedan ver que usted ha cambiado, que usted está más atento, atenta, que usted se está formando para la vida, que usted está retándose, enfrentándose a desafíos, que puedan ver que usted hubo un cambio, ¿no? Pero muchas veces no estamos dando ese buen testimonio. Pero bueno, ¿cómo se puede dar ese buen testimonio? Según este versículo de acá, ¿no? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio. Aquí Cornelio no había recibido la salvación, pero ellos pudieron ver esto que él podía transmitir.
podían ver esto sin necesidad de que él diga algo, que Cornelio diga algo, ¿no? Aquí dice, ¿qué dice esta palabra? Ellos dijeron, en la parte del principio del versículo dice, ellos dijeron, no es que Cornelio haya dicho, no, no es que Cornelio haya hablado, no. Ahí dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio. Entonces muchas veces nosotros para los familiares o personas que nosotros conocemos no estamos dando ese testimonio, ¿cierto? Pero bueno, eso lo vamos a mirar más adelante y espero que me hayan acompañado hasta este momento y vamos a orar para terminar. Se me acabó el tiempo y vamos a orar. Gracias, Padre, por esta maravillosa palabra. ¿Qué hubiera sido de mí si yo no hubiera recibido esta exhortación? Muchas veces yo comparto la palabra, pero las personas no se contactan, no tienen como esa información verídica, ¿no? Como será que esta persona que está predicando esto, será que es así o será que no. Y como no tienen eso, no tienen un contacto, o sea, para que una persona pueda recibir un mensaje, tiene que haber alguien que lo escuche, que alguien que lo reciba. Pero si la persona duda, si la persona no tiene la certeza que lo que se le está compartiendo es verdadero, entonces va a incurrir, va a decidir por atacar. Entonces, en vez de preguntar o contactarse con la persona que está predicando, en vez de hacer eso, solamente ataca, 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 porque simplemente no le gusta lo que está escuchando. Entonces, de esta misma manera, Dios, esta exhortación nos sirve a nosotros, a los justos, a los hermanos. Me sirve a mí también esta exhortación, este regaño, porque muchas veces yo quiero compartir mucho conocimiento, muchos versículos, pero lo importante es que las personas puedan recibir una palabra, que puedan familiarizarse con lo que están escuchando, que puedan saber de qué se trata, ¿cierto? Porque muchas personas critican lo que se está compartiendo, lo que se está diciendo, pero es simplemente porque no saben de qué se trata, no conocen de qué se trata, a qué acontece, no saben, por eso atacan. Padre Celestial, permite a las personas, a los hermanos, que puedan contactarse con la iglesia, que puedan recibir la guía del siervo, que puedan hacer todo lo posible para ir a la iglesia, así aunque quede lejos, lejos, a una distancia pero tremenda, pero que puedan congregarse, que tengan, que ya recibiendo la salvación, teniendo la certeza de la salvación, pasen al siguiente nivel, congregarse. Después de eso, aprender a servir. Después de eso, último paso, predicar. Aprender a compartir, predicar lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios le ha enseñado por medio de la iglesia, por medio de la palabra, por medio de los siervos, por medio de lo que Dios le ha compartido, le ha enseñado por medio de la Biblia, por una situación, por una experiencia, pueda compartir esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Permite a los hermanos que puedan seguir compartiendo este evangelio y que esta exhortación haya sido de mucha ayuda y que haya sido entendible, Padre Celestial. Muchas veces por nervios uno tiende a enredarse y puede como mostrar que es como inseguro, ¿cierto? Como una persona insegura que no sabe lo que habla, pero no, es simplemente porque está nervioso o porque está nerviosa o porque no sabe qué decir. Padre, gracias, simplemente ten paciencia. Padre Celestial, Padre Dios, ten paciencia para los hermanos y que los hermanos y los invitados y los amigos también tengan paciencia. Padre Celestial, y que puedan escuchar y recibir esta hermosa palabra, Dios. Ya pudimos saber que quién puede recibir la palabra, quién puede recibir que Dios lo escuche, aquella persona que tiene su corazón contrito y humillado.
Mientras una persona sigue con su corazón altivo, egoísta, siendo guía, instructor de su propia vida, no, esa persona no necesita a Dios. Esa persona no necesita la palabra, simplemente necesita cerrar la Biblia y dejarla a un lado y seguir viviendo su vida como comúnmente, como una persona del mundo, mejor dicho, como los demás. Pero conforme a la palabra, que reciba la guía. Padre, te damos gracias. Haz todo lo que sea necesario para que las personas reciban la salvación. Bendice a todos, bendice a los hermanos, bendice al siervo, bendice a todos los hermanos, bendice a todos. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos y amigos, por el día de hoy, por estarme acompañando el día de hoy. Es un honor, es un gran gozo estar con ustedes, de poder estar aquí compartiendo y estoy muy feliz por estar aquí compartiendo esta palabra, ¿no? Estoy compartiendo esta palabra no por algo forzado, ¿cierto? Sino porque recibí esta palabra y pensé, uy, esto lo debo compartir. Ya no es algo forzado, es algo que me están diciendo a mí, ¿cierto? No es algo que yo estoy buscando por mis propias fuerzas, sino es algo que yo recibí. Es algo que yo recibí y eso estoy compartiendo. Entonces, gracias amigos, hermanos invitados y nos veremos hasta la próxima ocasión. Entonces, chao, chao.